Leonard Lake y Charles N.G. nacieron en lugares diferentes. Ambos eran hijos de padres millonarios y educados estrictamente. Leonard en los Estados Unidos, Charles en Hong Kong, pero la vida los unió para que llevaran adelante los crímenes y torturas más sádicos en Norteamérica. Tenían un escenario bastante escondido para realizar sus crímenes, pero un descuido los condenó a ambos. Nadie se había enterado que en su búnker sucedían esclavizaciones, torturas, violaciones y asesinatos. Pero todo esto salió a la luz cuando detuvieron a uno de ellos robando un tornillo en una ferretería. Leonard Thomas Lake nació el 29 de octubre de 1945 en San Francisco. Todos coinciden en que se trataba de un niño brillante. Creció en una familia millonaria, pero se vio fuertemente afectado por el divorcio de sus padres. Tenía 6 años cuando esta personalidad bondadosa y sobresaliente se tornó en perniciosa y depravada. Leonard empezó a obsesionarse con la pornografía y a fantasear con mujeres desnudas, llegando a extorsionar a sus hermanas para que posaran sin ropa o para que realizaran toda clase de actos sexuales mientras las fotografiaba. Además, disfrutaba de maltratar a animales, sobre todo a ratones, a los cuales mataba y disolvía en ácido. Tras su graduación en 1964, Leonard se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y estuvo en la Guerra de Vietnam, donde sufrió un colapso delirante y le diagnosticaron un trastorno esquizoide de la personalidad. Tras darle de alta, volvió a casa. Se mudó a San José, California, y asistió a la Universidad de San José, pero la abandonó tras un solo semestre y se unió a una comuna hippie. Por esta época, Lake se obsesionó con la idea de una guerra nuclear global y desarrolló una especie de paranoia supervivencialista, y con ello una obsesión por las armas. Allí conoció a su primera mujer, quien tras descubrir que rodaba películas pornográficas caseras decidió dejarlo. Durante este tiempo alternaba su vida en la comuna con su profesión delictiva. Era ladrón de coches, hasta que lo descubrieron y pasó unos meses en prisión. Al salir, se mudó a otro asentamiento hippie al norte de California y conoció a su segunda esposa, Clarine Ballas, con la que compartía sus aficiones sexuales por la pornografía. La propia Clarine protagonizó algunas de las películas amateur que rodó. Así, permanecieron 8 años hasta que Leonard quiso dar un paso más para hacer realidad sus fantasías más salvajes. En 1983, Leonard, movido por su constante paranoia a sufrir una guerra nuclear, construyó una especie de búnker que le salvaría de un holocausto inminente. Lo hizo en la cabaña que la familia de su esposa tenía en el bosque, después de que el propietario del rancho donde residían les echase. Fue en aquella época cuando asesinó a su hermano Donald y a su amigo Charles Bernard, el que se apropió de su identidad durante años. Los asesinatos se produjeron en dicho búnker, ahora reconvertido en una mazmorra de castigo. Fueron los primeros de una larga lista que aumentaría gracias a su cómplice, Charles N.G., al que conoció tras poner un anuncio en una revista de Wargames, donde buscaba más víctimas. Cuando se vieron por primera vez, Leonard descubrió que Charles pensaba y compartía sus mismos gustos perversos, por lo que en lugar de asesinarlo, decidió convertirlo en su cómplice y compañero de los futuros crímenes. Charles N.G. nació en Hong Kong el 24 de diciembre de 1960. Su padre, un ejecutivo empresarial, era estricto y le disciplinaba mediante abusos físicos. Desde muy joven, mostró una obsesión por las artes marciales y la piromanía. Además, desde niño fue cleptómano, es decir, tenía una adicción por robar a quien sea lo que fuera. A los 15 años fue arrestado por robo en tiendas y enviado por su padre a un internado privado en Inglaterra, en un intento de cambiarlo, del cual fue expulsado por robar a sus compañeros y enviado de vuelta a Hong Kong. Ya adulto se trasladó a Estados Unidos y se matriculó en la Universidad Notre Dame de Namur en Belmont, California, pero la abandonó tras su primer semestre. En octubre de 1979 fue arrestado por un accidente de atropello y fuga, y obligado a pagar los daños. En 1980 mintió sobre su nacionalidad y se unió a la USMC. Fue dado de baja deshonradamente tras menos de un año por robar armas automáticas valoradas en $11,000 del almacén de armas de la base del Cuerpo de Marines en la bahía de Cajón, Hawái. Aunque fue condenado a 14 años, escapó y se dirigió a California, donde conoció a Lake.
En 1983, cuando Charles acudió a la cabaña de Leonard, se encontró con una mazmorra pensada para la tortura y asesinato de personas. Habitaciones de 3x3, con papel higiénico y un balde. Allí yacían hombres, mujeres y niños a los que capturaban y esclavizaban. Este dúo de asesinos seriales encerraba a todas las víctimas, tanto hombres como mujeres y niños, a los que previamente secuestraban y convertían en esclavos. Una vez atados, les obligaban a seguir una serie de normas. Entre las reglas sadomasoquistas que imponían a aquellos prisioneros eran: siempre debo estar listo para servir a mi amo, y siempre debo estar callado cuando estoy encerrado en mi celda. Fueron una de las frases que se encontraron en uno de los diarios de Leonard. Después de matar a los hombres y niños para apartarlos, mantenían a las mujeres cautivas en una habitación construida a medida en un búnker del rancho de Lake. Las ataban y torturaban y violaban, grabándose mutuamente mientras lo hacían. A veces también atraían a hombres al complejo con promesas de trabajo y los robaban, tras lo cual Lake les robaba la identidad. Después de matar a las víctimas, estrangulándolas o disparándoles, a menudo las enterraban en tumbas poco profundas de la propiedad, aunque hay pruebas de que algunas también fueron desmembradas y quemadas y sus restos destrozados. El 2 de junio de 1985, NG fue sorprendido robando en una ferretería del sur de San Francisco y huyó del lugar. Lake, que estaba con él, fue arrestado en su coche frente a la tienda cuando se encontró un revólver calibre 22 equipado ilegalmente con silenciador, agujeros de bala y manchas de sangre dentro del coche. Lake se identificó como Robin Stapleton, una de sus víctimas, y mostró un carnet de conducir alterado que había pertenecido al verdadero Robin. Como la licencia indicaba que Robin tenía 26 años y Lake era claramente mayor, las autoridades sospecharon y lo arrestaron. Cuando le dieron un vaso de agua y se quedó solo, tragó una pastilla de cianuro cocida en un compartimento secreto de su ropa y cayó en coma. Fue puesto en soporte vital, pero falleció a los 4 días. Antes de suicidarse, escribió una nota de suicidio revelando sus nombres reales y de NG y confesando sus crímenes. Cuando la policía registró el rancho, encontraron 12 cadáveres enterrados en tumbas poco profundas de la propiedad, así como un búnker, un alijo de armas y un total de 45 libras de fragmentos de huesos carbonizados, lo que llevó a los investigadores a creer que la pareja podría haber matado hasta 25 personas. En el dormitorio principal había una cama de 4 postes con ataduras sueltas atadas a cada poste y piezas ensangrentadas de lencería femenina. Los buscadores también encontraron los diarios de Lake, así como grabaciones de video de él y de NG violando y torturando a sus víctimas. Entre estos filmes también se encontraba videos de Lake hablando sobre cómo mantener cautiva a una mujer como una esclava sexual y sirvienta después de que el mundo fuera destruido por la guerra nuclear. El búnker tenía 2 habitaciones ocultas. La primera, la cámara de tortura, contenía varias herramientas y un cartel que decía The Miranda, una referencia al nombre del plan de Lake. Operación Miranda, una referencia a la novela The Collector de John Fowles, en el que el protagonista secuestra a una mujer llamada Miranda y la mantiene cautiva en su sótano. La otra era una habitación pequeña, con una celda insonorizada con una cama, una mesa y un retrete químico. Mientras tanto, NG huyó a Calgary, Alberta, Canadá, pasando por Chicago y Detroit. Permaneció fugitivo durante un mes, pero una vez más fue sorprendido robando en tiendas. En la comisaría se defendió contra 2 agentes disparando a uno de ellos en la mano durante el forcejeo. Fue acusado y condenado por hurto en tiendas, agresión grave y posesión de arma y fuego oculta, y fue sentenciado a 4 años y medio de prisión. Cuando los investigadores estadounidenses se enteraron de su encarcelamiento, intentaron extraditarlo y lo entrevistaron en prisión. NG, que pasó su tiempo en la cárcel estudiando derecho estadounidense y a veces dibujando caricaturas que representaban asesinatos, algunos de los cuales se habían cometido en su rancho, admitió su implicación en los asesinatos suyos y de Lake, pero afirmó que su papel se había limitado principalmente a deshacerse de los cadáveres. Las autoridades canadienses se negaron a extraditarlo, alegando que Canadá había abolido la pena capital y que NG podrá ser ejecutado si regresaba a Estados Unidos. Fueron necesarios 6 años de procedimientos legales para que regresara a California de 1991. En parte, gracias al testimonio de un hombre que había sobrevivido a un encuentro con NG
Y aún así la batalla legal no había terminado. Pasaron otros 7 años y más de 10 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para que fuera juzgado por asesinato en octubre de 1998. En julio del siguiente año, fue declarado culpable por el jurado de casi todos los cargos y condenado a pena de muerte. Los cargos por el asesinato de Paul Costner fueron retirados alegando que no se podía probar con absoluta certeza que había muerto a manos de NG. En total, la batalla legal de NG con el estado de California costó más de 20 millones de dólares. Actualmente, aún se encuentra en el corredor de la muerte en San Quintín, esperando su fecha exacta para recibir la pena de muerte. Por mi parte sería todo, te agradezco mucho por terminar de ver el video. ¿Qué piensas tú de todo esto? Siempre te estoy leyendo. Sígueme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en pantalla. No olvides compartir y darle like. Siempre me ayudan mucho tus interacciones. Nos vemos hasta la próxima, te mando un beso, bye.